Llegó el lobo a la granja y mató a 2 vacas. El granjero lo vio, le pegó un tiro y el lobo murió. Al día siguiente llegó un zorro que mató a 2 gallinas. El granjero lo vio y mató al zorro. Érase una vez que el granjero estaba en su casa y de repente aparece un dragón volando por ahí. Se para en su granja y estornuda y entonces quema un árbol que había plantado el granjero. Entonces el granjero cogió una antorcha, la tiró al aire y le dio al dragón, y el dragón murió. El dragón no había muerto, sino que el pobre dragón estaba muy herido. Entonces vio que el dragón, al estar vivo, tenía que hacer algo para que no siguiera haciendo daño. Lo que hicieron fue coger un cuchillo y clavárselo, pero ese dragón no se daba cuenta de que era invencible, solo estaba muerto durante unos segundos. Entonces el dragón hizo el muerto y por la noche empezó a matar a toda la gente. Mentres que o dragón iba matando a xente pola calle, entrou nunha casa policial e o pai, que era o policía, percatouse de súa presenza e chamou a toda a brigada policial. O dragón escoitoulle falar e marchou cara a unha montaña. Despois, a brigada da policía recolleu o dragón e levouno. O dragón escapouse e rebentou a ventana da seguridade de policía. Despois, o dono do dragón perseguiunos e matounos con as... Cerca de allí había un castelo en el que había un rey que maltrataba a sus ciudadanos, y los ciudadanos no le gustaba que le maltrataran y entonces se fueron del reino. Entón os ciudadanos, cando se foron do reino, cando se enterou o rei, non o podía permitir e mandou unha lexión de soldados para perseguilos. Pero os cidadáns daquela xa estaban moi lonxe e foron a un reino veciño. E ali viviron durante un tempo e o rei tratáballe moi ben. Cando chegou o exército do reino no que estaban os cidadáns antes, o rei xa se había enterado da historia dos cidadáns do aquel reino. Entón, defendeunos con todas as armas que tiña, con todos os soldados. O pobo no que anteriormente vivían foronse os cidadáns trasladáronse ao pobo anterior por culpa do rei que lles obrigou a volver. Ao chegar ao pobo, todos os cidadáns lle acolleron con un gran aplauso e os dirixiron ao castillo do rei. No castillo o rei invitounos a un gran banquete. Despois do banquete, todos saíron do castelo. Foron camiñando e non sabían moi ben por onde era o camiño. Pero de repente viron un cartel. Ese cartel estaba escrito nunha letra que non sabían que era. Era unha letra árabe. E claro, eles non sabían o que era. Entón decidiron seguir camiñando e de repente atopáronse con un home. Era un home que iba vestido como si fixera moitos anos que estaba ali.
E foron a facerlle unha pregunta. E a pregunta era, por que falaba tan raro, se falara árabe? E os rapaces non entendían nada o que lle contestaron, entonces seguiron andando. E polo camiño atopáronse a 4 cervatillos. Aqueles cervatillos iban saltando por ali e foron detrás deles correndo e atopáronse con unha cueva. E de repente metéronse e... Foronse adentrando moi sigilosamente nesa cova. Empezaron a escoitar ruídos e miraron aos lados a ver que vían. Vían uns brillos, pero non sabían que eran, hasta que unha cabeza se amosa e vese que un dos dragóns de Calesi. Tenían mucho miedo, hasta que de pronto se lo encontraron delante de ellos y dieron un grito espantoso. Un animal entre el millo y salieron corriendo hacia su casa del campo y después se fueron a casa de su abuela. Y cuando va de camino a la casa de su abuela se encuentra con una tienda de chucherías y entra allí y se le hace demasiado tarde, entonces ya no puede ir a la casa de su abuela. Y entonces, como se le hace tarde, tiene que intentar regresar a casa, pero como no puede, intenta volver por un camino, pero se encuentra con todo tipo de peligros, de animales salvajes. Cuando llegó a su casa, su madre le echó la bronca por llegar tarde y le dijo que se había perdido por el bosque lleno de animales. Y se fue a la cama y después al día siguiente tuvo que salir. Al llegar al colegio le dieron las notas de un examen y lo suspendió. Y tenía miedo de que su madre le echara la bronca. Entonces fue a casa de su amigo y le contó lo que había sucedido. Que en Paciño se había escapado un neno A súa casa subterránea de Marbella. A casa derrumbouse e os que vivían aí fóronse e compraron outra casa. Le derrumbaron otra vez la casa y como no tenían más dinero, pues fueron al bosque, encontraron otra casa y les dejaron... Y la puerta de la casa estaba cerrada y entonces, como no sabían cómo entrar, fueron en busca de un gran mago que vivía en ese bosque. Dentro había un mago que facía trucos de magia como volteretas, trucos con cartas, etc. Tamén saltaba alto polos teitos E desde o tellado voaba coa súa capa máxica, aínda que non se lle daba moi ben, pois era un aprendiz. O que mellor se lle daba era comer e comer moitísimo, sobre todo comida basura. Hasta que un día engordou tanto que xa non pudo comer máis e empezou a rodar como unha pelota. Rodou e rodou ata chegar a un val verde e precioso no que había moitas flores e moitos animales e encontrouse un amigo seu de fai moitísimos anos. E cando encontrou o seu amigo, díxolle que quería estar con el para poder xogar e rodar xuntos. Tamén foron a xunto dos pais do seu amigo e foron a tomar algo. Os nenos tomaron zumos e os pais cervezas e de tapa puxéronlles patatas fritas e logo marcharon para casa a dormir. Cando chegaron a casa, os nenos non podían dormir porque tiñan medo. Unha porta abrírase soa cando eles estaban intentando dormir. Pensaron que na casa había un fantasma e empezaron a correr e a chillar e salieron da casa. Viron que había unha casa cerca onde vivía unha señora e foron para a casa. Los niños hablaron con la señora y decidieron juntarse en 2 grupos para averiguar el caso. Allí volvieron a su casa y empezaron a investigar.
Os nenos chegaron á casa da señora e fixeron unha festa para celebrar o misterio que resolveran. Despois dun banquete foron a súa casa non ponía reacción. E non ponía reacción, e logo cando llegaron ao aparcaron no garaxe, logo a cama saliu por la ventana, les puso os pijamas, se meteron en cama e dormiditos. Cando estaban na cama dormidizos, de repente, escoitouse un ruido. Cataplum, plum, 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 plum. A abuela que se matara polas escaleras. Que non era a abuela, que era a Santa Compaña que entrou na tienda de Paciños. Isto é todo un misterio.